no era una sola cosa Asia, era una cosa matizada, o sea, bajo un modelo, yo diría, extremadamente liberal en Hong Kong, bueno, con las limitaciones de la política que había, dada la situación compleja que tenía. Un modelo extremadamente liberal con convertibilidad, digo, eso es interesante para estudiar. Siempre acá se dice que la convertibilidad no puede funcionar. Hong Kong lleva casi 27 años sin mosquear. ¿No será que sí puede funcionar? Nosotros no supimos hacerla funcionar como ninguna otra cosa, digamos, no son los instrumentos del problema. ¿Por qué me refiero a eso? Porque en Hong Kong la estrategia fue muy liberal, muy abierta, en Corea no lo fue, en Singapur no lo fue, no en términos de exposición al comercio internacional, sino en términos de regulación del Estado. Mi lectura, que la estrategia más eficiente fue la de Hong Kong, pero eso es un debate que no hay tiempo de dar. Segundo ejemplo que mirábamos en Latinoamérica a fines de los 80, cuando estábamos, es el proceso chileno, que estaba generando un ritmo de crecimiento extraordinario sin ninguno de los problemas que presumíamos que había. Y eso nos ponía, es decir, nos aparecía como una cuestión muy llamativa, los resultados, o sea, Chile no tenía los problemas que teníamos nosotros con la deuda, con los default, todos defaulteábamos menos Chile, algo estaba haciendo que nosotros no le encontrábamos la vuelta. Y el tercer caso era la España de Felipe González. Felipe González era un gobernante de estirpe socialdemócrata que llega y empieza a decir los déficits no son de izquierda a derecha, sino son de estúpidos, porque no se puede financiar, terminamos muy mal, y empieza a decir: yo me elegía en España para ser el adversario de la OTAN y ahora vengo a buscar el plebiscito para ser miembro de la OTAN. Y era el líder socialista que tomaba en España, después de tantos años de régimen dictatorial, era muy admirado por los exiliados latinoamericanos, formaban mucho parte de nuestra discusión. Todas esas estrategias nos mostraban que había que hacer una gran transformación. El franquismo, como el fascismo, era muy parecido a lo que fue el peronismo acá, o sea, muy intervencionista, muy regulador, con sindicatos de Estado. Felipe González iba contra todo eso, entonces nos armó un lío en la cabeza enorme a todos los latinoamericanos, y bajo ese influjo comenzaron las reformas en nuestro país, mediados de los 80, pero comenzaron en Brasil, comenzaron en Uruguay, comenzaron en México, es decir, el influjo igual era cómo lidiamos. Yo diría, ese proceso se acelera dramáticamente a fines de los 80, comienzos de los 90, donde todos los países empezamos un proceso integral de reforma. Sacar al Estado de las áreas empresarias, abrir la economía, estabilizar la moneda, ordenar los fiscos, organizar las relaciones intergubernamentales con un patrón regulatorio, regular y declarar la autonomía de los bancos centrales, generar una ley de bancos que generara un criterio general, reformar la seguridad social, o sea, había lo que nunca es cierto que eso fue el consenso de Washington. El consenso de Washington fue un documento que todos los que lo comentan le dicen: pero que usted lo leyó. Digo, es una pregunta útil a hacer siempre. En general dicen cosas, todo lo contrario a lo que dice. Ese documento fue una síntesis de algunos aspectos de los debates que habían madurado a fines de los 80. Pero la impronta de reforma estuvo afectada por las circunstancias particulares del endeudamiento que tenía. En el trasfondo de todo esto, sin embargo, había un problema muy complejo que ocurre desde la primera crisis petrolera, que es un fenomenal deterioro del precio relativo de los recursos naturales que teníamos para producir. O sea, si usted hace la serie de precios relativos y lo deflacta por el Producer Price Index, los precios en Latinoamérica se derrumbaron. Eso es importante porque aunque usted haga mucho mejor las cosas que las hacía en el pasado, si lo que usted produce baja de precio 70%, aunque sea genial, no logra resultados, porque todo
todo el cambio y el aumento de producción se lo come el deterioro de los términos de intercambio, y ese deterioro fue dramático, sobre todo en las commodities agrícolas. O sea, Argentina tuvo políticas mucho mejores, más consistentes, pero en un trasfondo extremadamente desgraciado. Es tan fuerte el peso de los datos externos y del valor de nuestra producción, es que usted puede ser un horror manejando las cosas, pero si los datos externos son muy favorables, nadie se da cuenta. Es decir, hay un viento de cola que tapa todo. O como yo te parece muy... Las generaciones actuales son más modernas que nosotros, pero yo recién comenzaba a estudiar en la Universidad de La Plata y había un muchacho que estudiaba conmigo que tenía una novia que era fantástica, buena estudiante, bonita, imposible pelearse, una de esas cosas que uno tiene tolerancia, y de repente la deja y se pone a noviar con otra que a mí me parecía que no era tan linda, no me parecía tan lúcida, no me parecía. Entonces yo le digo, pues, le decían Pato, ¿esto cómo es? Debe ser franco. Yo, la verdad que me parecía más linda la anterior, me parecía más simpática, me parecía más inteligente, me parecía más tildada. Dice, mira, Ceteris Paribus, esta tiene 5.000 hectáreas que no tiene la otra. Con esto, lo que quiero decir es, depende del contexto. Si 5.000 hectáreas cambian la historia. O sea, ese deterioro de los términos de intercambio es importante y explica muy profundamente parte de las dificultades que en la década del 90 tiene Latinoamérica. O sea, Latinoamérica vive bajo un entorno de circunstancias sumamente complejas. En particular, algunos países como Uruguay y Argentina, muy especializados en recursos naturales, en la parte agrícola, donde nos pasa en la década de los 90 una situación terrible. Los precios nominales del año 2000 eran 10% inferiores a los precios nominales del año 90. Es decir, en un mundo que tenía una inflación de 50% de 3 puntas, a nosotros nos bajaba 10%. Imagínense, además usted estaba atado al dólar. Me sigue el argumento, ¿no? O sea, usted estaba atado a una moneda, la inflación relevante para usted era negativa y usted tenía que hacer un esfuerzo asombroso. ¿Qué es lo que ocurre cuando la gente se enloquece? Le echa la culpa al instrumento, no a las circunstancias o a las políticas incorrectas. En la década del 90 Latinoamérica sufre varias crisis. En ese proceso hay un agudo esfuerzo de reforma, muy intenso, que comienza a sufrir desalientos, yo diría, hacia el fin de la década. Y los desalientos están ligados a la percepción de que esos esfuerzos no rendían la inversión política que habían hecho esos países en tratar de reformar dramáticamente su cultura. Ustedes piensen que digamos, yo siempre me acuerdo cuando Fernando Henrique Cardoso tuvo que convencer a los brasileños de vender Vale do Rio Doce. Eso parecía imposible. Cuando le sugirió a todos vender todos los bancos estatales provinciales. Es decir, eran esfuerzos, cuando en una de esas operaciones Cardoso tenía 3.000 abogados para hacer la oferta de privatización, porque todos los sectores que se oponían le hacían juicio en todos los juzgados de Brasil. Como Brasil es un país gigantesco, había que tener un abogado listo para pararlo en cada uno de las operaciones. Pero digo, en ese esfuerzo hacia fines de la década del 90 surge lo que yo llamaría un pesimismo sobre las reformas.